Buenas noches, mis queridos hermanos, amigos. Aquí estamos una vez más cumpliendo con el mandato de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esas fueron explícitamente las palabras que la dio nuestro Señor como mandamiento a todos sus discípulos, y eso es lo que cada uno de nosotros estamos haciendo. En esta noche hay cientos de pastores predicando en todo el mundo a través de las vías de internet, otros en los templos, en los países donde no hay restricción por la pandemia, están allí, y otros que, no importando la autoridad ni la ley, hacen culto de toda manera en sus templos, ¿no?, desobedeciendo el mandato de la autoridad. Pero nosotros somos conscientes que lo importante es poder llegar a su corazón con la palabra del Señor, y Dios ha permitido que esta pandemia llegue en momentos donde la ciencia, la tecnología ha crecido tremendamente, y tenemos esta bendición de la internet para llegar hasta su vida, sin que usted tenga que ir a un templo, sin que tenga que pagar ningún pasaje de taxi, de colectivo, ni de bus, sino que ahí en su casa, cómodamente sentado, puede escuchar la palabra del Señor. Una palabra que ha sido preparada por Dios, por el Espíritu Santo, para darle a usted vida eterna, para darle a usted felicidad y bendición a su vida. Quiero compartir un pasaje que está en el capítulo 1 de la epístola de Santiago Apóstol, en el versículo 13, donde nos dice la palabra del Señor: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero hablar un poquito sobre el tema de la tentación, porque es un tema importante, ya que nadie ha escapado nunca de ser tentado. Todos los días somos tentados a algo. Y cuando hablamos de tentación, estamos hablando de un sentir malo, porque la tentación es lo que te incentiva hacia el mal. Muy diferente de la prueba. La prueba es algo que Dios te da y me da para que nosotros podamos forjar nuestro carácter cristiano, depender más de Él, estar más humildes, comprender que necesitamos de Dios. Y por eso dice la Biblia: bienaventurado el varón que cuando haya pasado la prueba recibirá la corona de vida que le ha prometido el Señor. Entonces, la prueba es una cosa y la tentación es otra cosa. La tentación no la da Dios, no viene de Dios. Por eso dice la Biblia: nadie diga cuando es tentado que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Se habla del hombre antiguo, del personaje antiguo que vive o vivía dentro de nosotros, pero que todavía, amén, cuando somos tentados, ese viejo hombre quiere salir, esa vieja mujer, esa vieja naturaleza, ¿no? Para no decir viejo hombre y mujer porque están pensando en la edad, no, sino esa vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza acostumbrada al pecado. Muchas veces quiere brotar cuando somos tentados. Satanás sabe que la tentación es la única arma que él tiene para poder arrastrarnos al mal. Entonces se produce una batalla, se produce una lucha, porque usted siente que de dentro, ¿verdad?, sale el sentimiento, sale el deseo. No es algo que viene de fuera, es algo que está dentro de nosotros y que es incentivado a través de la tentación. Entonces no es que nosotros somos pecadores,
Cuando digo que está dentro de nosotros el sentimiento del mal, no es que somos pecadores ni que por dentro seamos malos, sino que al momento de la tentación, entonces esa vieja naturaleza quiere apoderarse otra vez y salir, brotar otra vez en nuestros cuerpos, en nuestra carne, para cumplir con ese deseo. Pero hermanos, la tentación hay que mirarla como una obra diabólica, como que viene de parte del enemigo, nunca viene de parte de Dios. Usted nunca puede decir, bueno, de repente Dios ha permitido esto. Cuando hay personas que hacen algo malo y tienden a decir eso, ¿no? Bueno, de repente Dios lo ha permitido por algo, dice. No, Dios no lo permitió en ese sentido que la gente lo pone, ¿no? Como que esa permisión de Dios es como que Dios dice, bueno, hijo, yo te he llevado ahí, ¿no? Yo te he puesto en esa circunstancia. En ninguna forma, ¿no? Porque lo que te llevó a ti, a tu problema, a la consecuencia, a vivir, ¿verdad?, acusado en un estado difícil de vida, no fue Dios, porque Dios no nos lleva a nosotros a un modo difícil de vida. Dios no nos lleva a nosotros a vivir mal. Más bien Dios nos rescata de esa vida para darnos otra vida, para bendecirnos, para estar con nosotros, para ayudarnos. Entonces, cuando nosotros llegamos a situaciones que son lamentables para nosotros, que enfrentan nuestra vida espiritual y que nos hacen ver como pecadores, es porque nosotros hemos buscado ese camino, nosotros hemos buscado llegar a ese lugar. Hemos llegado ahí por nuestra concupiscencia, por nuestros deseos, porque no resistimos al enemigo cuando la Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Al no resistirlo, al no tener la fuerza, esa capacidad para resistirlo, entonces definitivamente cedemos al deseo, cedemos a la tentación. Y es allí donde luego viene el estado de culpa, ahí donde viene el cargo de conciencia, ahí donde viene esa expresión que da San Pablo en el capítulo 7 de Romanos, donde él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, ¿no? ¿Quién me librará? Entonces, ciertamente esa es la expresión de toda persona que ha sucumbido, que ha dado lugar al enemigo y que ha cedido a su carne, a su deseo. Y luego viene el cargo de conciencia, que es algo difícil muchas veces de quitar ya del corazón y de la mente, porque usted se siente sucio delante de Dios, siente que le ha ofendido y el enemigo en su mente comienza a bombardearlo. Después que lo ha llevado al pecado, lo bombardea diciéndole, ya ves, tú no sirves para nada, tú no eres cristiano, tú no vales nada. Dios está molesto contigo, ni te presentes ante Él, ahora te va a venir una enfermedad de muerte, ahora te va a venir esto, ahora te va a venir lo otro, y comienza, hermano, a acusarlo y a hacerle sentir que usted es un miserable, que usted no sirve para nada y que Dios no está dispuesto a perdonarle, que Dios lo que quiere es castigarle, ¿no? Pero ese no es el principio de Dios. Porque Dios conoce nuestra naturaleza, sabe que somos polvo de la tierra. Y Dios más bien dice que cuando nosotros estemos en apuros, cuando nosotros estemos en una situación difícil, acerquémonos confiadamente, dice, al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. ¿Cuál es el oportuno socorro? Son dos cosas. Una, librarnos del mal, y dos, si caíste en el mal, ser perdonado. Esa es la función, esa es la razón por la cual Dios dice, ¿no? Acercaos confiadamente. Es lo mismo que dice también en Primera de Juan cuando él dice que si alguno hubiere pecado, ¿no? No dice que si alguno hubiere sido tentado, dice cuando alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces, la misericordia de Dios siempre está presente. No es como el diablo pone. El diablo te dice, no, ya ofendiste a Dios. Ya Dios no te ama ya.
Ya Dios no te quiere, ahora Dios está molesto contigo. Definitivamente que Dios se ha entristecido, se ha apagado el espíritu, ¿no? Por eso el rey David, cuando pecó, en su oración de arrepentimiento en el Salmo 51, él expresa: y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él sintió como que esa cobertura del Espíritu salió de él cuando pecó. Lo que hizo David fue muy grave. Mandó matar a un hombre para quedarse con su mujer. Entonces sintió que el Espíritu Santo, ¿no? Eso que él experimentaba en su vida, esa presencia, él sabía, porque todo creyente, hermano, sabe lo que es la presencia de Dios. Y él sintió que esa presencia se fue, que esa presencia del Espíritu. Por eso él le dice a Dios: y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces el Espíritu se contrista, se apaga, se va. Y cuando uno siente eso, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Ponerse a llorar y a lamentarse? No, hay que arrepentirse de corazón. Hay que arrepentirse. Hay que arreglar las cosas. Entonces, cuando hay un sincero arrepentimiento, ahí está Dios nuevamente para ayudarte. Dios no está con un látigo, Dios no está con una espada. Dios no vino al mundo a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por él. Para eso vino Cristo, para salvar a la humanidad. Cristo no vino para someterte, ¿verdad?, a una situación de la cual tú nunca cometas un error, porque ¿qué hombre hay que no cometa un error? ¿Qué persona hay que no peque de alguna manera? Entonces, hay que ser conscientes, amado hermano, de que nosotros estamos ante la mirada de Dios y que está siempre dispuesto a ayudarnos. Lo que Dios busca de nosotros es la consagración. Y la consagración nos ayuda a nosotros a evitar la tentación. Cuando el Padre Nuestro dice: mas líbranos del mal, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, ¿no? Otra versión dice: no nos dejes caer en tentación, que es una versión más fideligna, ¿no? No nos dejes caer en tentación. O sea, ayúdanos, fortalécenos, no permitas, no nos dejes caer en tentación. Pero ¿cuándo es que Dios actúa y evita que nosotros caigamos en tentación? Cuando nosotros nos consagramos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros derramamos lágrimas delante de Dios. Es allí donde Dios nos fortalece. Y esa fortaleza espiritual evita que caigamos en tentación. O sea, la tentación puede ser evitada. La tentación puede venir de cualquier flanco y nosotros podemos hacer caso omiso cuando estamos fortalecidos, cuando estamos fuertes. Mire que el Señor ayunó 40 días y 40 noches. Y vino a él el tentador, dice la Biblia, así le llamó, el tentador. Y le dijo, porque el Señor tuvo hambre: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hay personas que creen que la tentación solamente es de forma lujuriosa, ¿no? Hay gente que cree que esa es la única tentación que existe. La morbosidad, la lujuria, el sexo, tentado por una mujer, tentado por un hombre. Esa no es la única tentación que hay. Nuestro Señor Jesucristo, amado hermano, en el desierto, cuando fue tentado por el diablo, no lo tentó con una mujer, no lo tentó sexualmente, sino que le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Queriendo obligar al Señor, ¿verdad?, a depender de su fuerza, a depender de su poder como hijo de Dios. Pero el Señor le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, si bien es cierto, tengo hambre y yo puedo hacer el pan, pero yo dependo de la palabra de Dios. Y volvió a tentarlo otra vez, y bueno, la Escritura dice que 3 veces lo tentó y las 3 veces el Señor lo venció. ¿Y por qué lo venció? Porque el Señor estaba en oración. El Señor estaba ayunando. Ahora, si el Señor, que estaba orando y ayunando, fue tentado, imagínense ustedes, o cualquiera de nosotros, que nos agarre el enemigo desprevenido sin orar y sin ayunar. Imagínense, podemos sucumbir ante la tentación.
Por eso el Señor dice, orad y velad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto. O sea, dentro de nosotros queremos el bien, pero la carne es débil. El apóstol Pablo, volviendo a citar nuevamente el capítulo 7 de Romanos, dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, yo deseo hacer lo bueno, pero a la hora de la práctica, a la hora de la tentación, mi carne me domina, ¿no? Yo por dentro, yo digo, yo quiero servir a Dios, yo quiero agradar a Dios, yo quiero estar consagrado a Dios, yo quiero ayunar, yo quiero orar, pero a la hora de la práctica, ni ayunas, ni oras, ni buscas a Dios. Más bien cedes a las tentaciones de la carne. ¿Por qué? Porque no estás fortalecido, porque no estás consagrando tu vida. Entonces hay una debilidad espiritual. No puedes en esas condiciones evitar la tentación. Las tentaciones te van a venir una sobre otra, ¿no? Hay personas que dicen, caramba, a veces siento que por un lado o por otro me ataca el enemigo y viene una tentación y viene otra y aquí y allá. Sí, porque el enemigo sabe que estás débil. Si tú estuvieras fuerte, te rebotarían las tentaciones. Es como las personas que dicen, a mí me resbala lo que me digan, ¿no? O sea, no me interesa lo que digan. ¿Por qué? Porque esa persona ha tomado convicción y dice, bueno, digan las palabras, que digan lo que quieran, ¿no? Yo sé quién soy. Algo así. Me resbala. Entonces, cuando uno está fuerte espiritualmente, el enemigo puede atacar, pero a uno le resbala. O sea, esos dardos se apagan con el escudo de la fe. Tu fe está en alto, tu fe está fuerte, y apaga los dardos de fuego del enemigo con el escudo de la fe. Y no te afecta, y no tienes problema. Tienes la armadura de Dios. Pero cuando tú estás débil espiritualmente, entonces es como si no tuvieras escudo, porque no tienes la fe, no tienes la fuerza espiritual, y los dardos entran. Y cuando los dardos entran, te tientan o te deprimen o te arrastran a una condición de confusión y también de temor, porque empiezas a pensar que Dios ya no quiere estar contigo, y cualquier cosa mala que te sucede, asocias que Dios te está castigando, ¿no? Así lo asocias. Dios me está castigando porque yo hice mal. Yo no debía haber vivido así, no debía haber hecho eso, y ahora lo que me ha venido, Dios me está castigando. Pero Dios no te está castigando. Tú estás sufriendo las consecuencias de tu pecado, pero Dios no te está castigando, ni está pensando en castigarte. El Señor lo que quiere es salvarte. El Señor dice, hijo mío, ven a mí. El que a mí viene, yo no le echo fuera. El Señor está dispuesto a perdonarte, a ayudarte. Cuando Pedro fue tentado, dice que fue pedido para ser zarandeado. Satanás lo iba a tentar, Satanás lo iba a atacar. Y Cristo le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para ser zarandeado como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y así fue, hermano. Cuando Pedro negó al Señor, él se sintió morir. Él se sintió el hombre más vil, más miserable del mundo. Porque él amaba al Señor, pero no pudo con su carne. Lo negó, tuvo miedo y tuvo que maldecir para que le creyeran. Entonces él se sintió miserable. Por su mente el enemigo trabajaría y le metería tantas dudas, tantas cosas, hermano, que dice que él lloraba amargamente. Así dice la Escritura. Y Pedro pensó que ya definitivamente el Señor ya no lo amaba y que ya el Señor no le iba a dar oportunidad. Pero cuando Cristo resucitó, le dijo a las mujeres, díganle a los discípulos que los espero en Galilea. Y a Pedro, quiero verlo allí también. Entonces cuando las mujeres le dijeron, el Señor se nos ha aparecido y nos ha dicho que nos va a ver en Galilea. Y a ti, Pedro, dice que tú estés presente. Cuando Pedro escuchó eso, el alma se le volvió al cuerpo. El Señor ha dicho eso, me mencionó a mí, por supuesto que sí. Él lo dijo, exclusivamente que tú estuvieras. ¿Y qué habla eso? Habla del amor del Señor. Habla de la oportunidad del Señor, porque el Señor sabía que le amaba.
Por eso cuando está con Pedro, luego el Señor le pregunta: Pedro, ¿me amas? Mire que Pedro le había negado 3 veces. Y el Señor le hace 3 veces la misma pregunta: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Le dice por segunda vez. Y Pedro le dice: Señor, te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Vuelve a repetirle. Y Pedro se entristece, ¿no? Dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo, pero ahora entiendo que yo soy un hombre débil. Ahora entiendo que sin ti yo no puedo llevar una vida victoriosa. Que yo puedo ser impetuoso, yo puedo decir muchas cosas, pero a la hora de la verdad soy débil. ¿Y cuántos de ustedes y cuántos de nosotros muchas veces nos ha pasado eso, hermano? Que hemos pensado que estamos muy fuertes, que estamos invencibles y que esto, y que hemos hecho hasta alarde de nuestra grandeza espiritual. Y de repente ha venido el remesón, de repente hemos hecho algo que no estuvo bien y nos hemos sentido morir, nos hemos sentido caídos, nos hemos sentido fatales. ¿Y acaso el Señor nos abandonó? ¿Acaso el Señor dijo: no quiero verte? ¿Acaso el Señor dijo: no quiero saber de ti nunca más, te vas para el infierno? No, otra vez nos extendió la mano, otra vez nos ayudó, otra vez nos levantó. Su misericordia es más grande que los cielos. Su amor es tan inmenso que no podemos comprender la magnitud de su amor. Pero hay gente que a veces te enseña cosas que te hacen dudar del amor de Dios. Te ponen a un Dios severo, a un Dios que te está observando y cualquier cosita ¡ram!, te cae el juicio. Porque Dios es fuego consumidor, dicen. Dios no es fuego consumidor para sus hijos, hermano. Dios es fuego consumidor para los rebeldes, para los que se oponen a la palabra de Dios, para los que se entregan al enemigo para hacer daño a la iglesia, para hacer daño a los hermanos, para irse contra Cristo. Contra ellos es fuego consumidor, pero no contra sus hijos. ¿Quién no ha tenido un error? ¿Quién no ha tenido un fallo en su vida, hermano? Que levante la mano y que tire la primera piedra el que no ha tenido nunca un pecado. Que lo haga, a ver. El que esté sin pecado, lance la primera piedra. Esa palabra de Cristo se las dijo ¿a quiénes? A los fariseos. Los fariseos eran gente, hermano, moralistas y gente que se cuidaban mucho de su testimonio. O sea que si te ponemos a ti y a un fariseo, el fariseo te lleva de encuentro en moralidad. El fariseo no era un borracho, no era un adúltero, no era nada él no mostraba ningún pecado. Él mostraba todo más bien santidad, mostraba religiosidad. Pero el Señor abre el corazón de ellos diciendo: si alguno de vosotros esté sin pecado, lance la primera piedra contra ella, hablando de la mujer adúltera. Y ninguno, dice que desde el más viejo hasta el más joven, tiraron las piedras a un lado y se fueron. Y ninguno pudo tirar la piedra. Amado hermano, es que aún con una vida intachable, aún con una imagen irreprensible ante los demás, nosotros no podemos decir que somos perfectos. Nosotros no podemos decir que somos, hermano, personas que no fallamos. Fallamos, nos equivocamos. Y no necesariamente tiene que ser adulterio, hermano. Podemos cometer una injusticia. Podemos hablar mal de alguien. Podemos decir cosas que pueden ofender a nuestro hermano. Podemos tener una actitud, hermano, que discriminatoria. Y a veces lo hacemos en nuestra forma de pensar errada. Y Dios lo ve como un hecho negativo. Entonces hay gente que cree que pecado es adulterio nada más. No, pero yo no estoy en adulterio. Eso dijo el fariseo que estaba de pie ante Dios en el templo diciendo: Señor, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Yo no soy adúltero, yo no soy borracho, yo no soy esto, yo no soy lo otro. Yo ayuno 2 veces por semana, yo oro, yo doy diezmo, todo lo que gano. Eso expresaba él. Y para que él expresara eso es porque de hecho él lo hacía. Él no era adúltero, él no era borracho.
él diezmaba, él oraba, él ayunaba. Entonces, ¿por qué Dios no lo justificó? Porque la Biblia dice al final que este no fue justificado. Mientras que el otro que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí que soy pecador, salió justificado. ¿Cómo es posible que un hombre con una moral tan alta como la que tenía este fariseo saliera sin ser justificado, hermano? Sin ser perdonado. Y el otro, que era un vil pecador, por haberse arrepentido de corazón, fue perdonado. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice la Biblia. Entonces, tenemos que entender que si bien es cierto, tenemos debilidades y en esas debilidades el enemigo ataca, entonces tenemos que fortalecernos en Dios. Tenemos que tomar la leche espiritual no adulterada cada día, que es la palabra de Dios. Tenemos que orar y derramar nuestras lágrimas para que el Señor quite de nosotros nuestras cargas y nuestras ansiedades de la carne. Cuando nosotros oramos, pasamos tiempo orando. Cuando nosotros estamos en ese ambiente de Dios, hermano, Dios nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, mas el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, dice. Para pedir como conviene. Para hacer las cosas como convienen. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Es el que nos guía a toda verdad. Es el que nos envuelve con su santidad. Cuando nosotros nos descuidamos espiritualmente y estamos más ofuscados en el trabajo y perdemos el tiempo que corresponde a Dios y a nuestra fortaleza espiritual, es ahí donde el enemigo nos ataca y nos puede tentar de miles de formas. La Biblia dice que nuestro Señor fue tentado en todo, pero no pecó. Es decir, en todo lo que usted y yo, hombres y a las mujeres, en todo lo que puede uno ser tentado humanamente, el Señor fue tentado. El Señor también fue tentado con mujeres, pero el Señor no cedió, le resbalaba. ¿Por qué? Por su fuerza espiritual. Por su fuerza espiritual. Aún había gente que decía, maestro, ¿por qué he traído a mi hijo para que eche fuera el demonio y tus discípulos no han podido? Y entonces él, ¿hasta cuándo estaré con vosotros, hombre de poca fe? Y reprendió al demonio y el demonio salió y el muchacho quedó libre. Los discípulos le dicen al Señor después aparte, a solas, le dice, Señor, ¿nosotros por qué no pudimos echar fuera el demonio? Y el Señor le dice, por vuestra poca fe. Porque hay géneros que salen solo con ayuno y oración. Y el problema con ustedes es que ustedes no ayunan ni oran. Y eso es lo que le decían los discípulos de Juan al Señor. Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué tus discípulos no oran? El Señor les dice, porque cuando el que se va a casar está presente en la boda, pues es fiesta, no hay por qué ayunar. Yo estoy aquí, es lo que está diciendo, yo estoy aquí. El principal soy yo, pero el día en que el de la boda se vaya, entonces tendrán que ayunar y tendrán que orar, porque yo ya no voy a estar aquí. Ya no me van a poder ver. El Señor fue sabio, defendió a sus discípulos, los amaba, hermano. Entonces, no es que había que ayunar en ese momento y orar, porque algunos interpretan mal. Dice, bueno, vamos a echar fuera un demonio y vamos a ayunar y vamos a orar en este momento, ¿no? Vamos a presentarnos en ayuno y oración para echar fuera el demonio. No tienes que estar ayunando y orando en ese momento. Tú tienes que tener una vida de oración y de ayuno para que tengas fuerzas para echar fuera demonios. No para recién ponerte a ayunar, no, tienes que tener esa base. El Señor tenía esa base, por eso los echaba fuera. Y todo cristiano que tiene esa base, hermano, puede discernir rápidamente la obra del enemigo, tiene la capacidad de poder actuar y lo va a hacer con prudencia y sensatez. Porque Dios, hermano, lo tiene fortalecido o fortalecida. Entonces, en el momento de la prueba, en el momento de la tentación, esa persona no pasa nada. No pasa nada. Es como que el demonio le dice, hay que tentar a fulano. No pasa nada, está fuerte ahorita. Ni te acerques, más bien, dice el demonio. Pero si te ve débil, si te ve con carnalidad, ahí te ataca, pues. Ahí se te viene encima.
Y te comienza a bombardear y a bombardear y a bombardear. Y comienzas a tener tentaciones de un lado, de otro lado, de aquí, de allá, y siempre en el mismo círculo. Siempre con las mismas tentaciones. Usted no se da cuenta que hay personas que tienen siempre las mismas luchas espirituales. Son atacados en su mente y no pueden resistirlo. Escuchan voces, se sienten mal, le da dolor de cabeza, se deprimen. Porque el enemigo sabe que esa es su debilidad y ahí los ataca. Pero si esos creyentes comienzan a buscar a Dios y a llenarse de Dios, usted va a ver que va a entrar una fortaleza, hermano. Es como cuando uno comienza a tomar vitaminas, suplementos vitamínicos, aparte de la comida. Usted come su almuerzo, su cena, su desayuno. Usted puede estar participando de ello muy bien, pero a eso le añade suplementos vitamínicos de calcio, de zinc, de magnesio, de vitamina B12, en fin, que le da a usted vigor, que le ayuda a su sistema inmunológico, que le da fuerzas, hermano, que le aumenta los hematíes, es decir, los glóbulos rojos. Entonces usted físicamente se va a sentir poderoso, se va a sentir fuerte, hasta se va a sentir viril. Pero si usted casi no toma desayuno, usted casi no almuerza, come poco y está tenso, está preocupado, su organismo se va agotando. Entonces las energías que tiene su organismo son consumidas rápidamente. Y ya usted no tiene fuerzas, se ve pálido, se ve demacrado, se ve mal, porque no está bien alimentado. Entonces en cualquier momento, cualquier enfermedad se va a apoderar de usted. Cualquier enfermedad, cualquier virus, cualquier bacteria lo va a hacer presa a usted. Porque físicamente usted no está fortalecido. Usted no toma leche, no me gusta la leche. Usted no toma cereales, no come menestra. A mí no me gusta la menestra y está con que pollito frito y que papita frita, nada más. Usted se enferma en cualquier momento y no va a haber medicina que cure su mal. Porque su cuerpo no tiene energía, no tiene fuerza. Usted se cansa, usted no tiene vigor. Pero comience a alimentarse. Comienza a tomar suplementos vitamínicos, vitamina C, vitamina D, para que usted vea cómo su cuerpo nuevamente se refuerza. Así es espiritualmente. Cuando su cuerpo está fuerte, hermano, no hay bacteria, no hay virus que le haga daño. Ni una gripe le da. ¿Cuándo vienen los problemas físicos de enfermedades? Cuando estamos débiles, pues. Ahí es donde viene la enfermedad. Pero cuando estamos fuertes, no. Igual es espiritualmente. Si usted espiritualmente no está fuerte, si usted no está buscando a Dios, si usted no tiene convicciones de clamar y estar, y más bien está usted en ambientes malos, el enemigo lo va a envolver rápidamente y el enemigo lo va a hundir. Y no va a poder evitarlo, hermano. No lo va a poder evitar. Pero ¿sabe una cosa? A pesar de eso, que no es la voluntad de Dios, pero a pesar de eso, aunque no sea que Dios quiera que usted esté así, sin embargo Dios está allí para ayudarlo. Siempre estará allí para ayudarlo. Puedes confiar plenamente de que el Señor estará allí para atenderte en tu momento, aun cuando hayas caído, aun cuando estés hecho un etcétera. El Señor siempre estará allí para atenderte y para levantarte. Siempre estará ahí. Porque Él es un Padre bueno y Él es un Dios de misericordia. Y por eso el Señor siempre estará presente para extenderte la mano y levantarte. No importa lo que pase. Pero lo bueno sería que no tenga que pasar por esa situación. Lo lindo sería que tú permanezcas fiel. Eso es lo lindo, ¿no? Que tú te mantengas firme, que pasen los años. Yo conozco creyentes, hermanos, de 40, 50 años en el Evangelio y ahí siguen. Han tenido lucha, han tenido batalla, han sido tentados. Algunos hasta han caído, se han vuelto a levantar, han vuelto a tropezar de nuevo, se han vuelto a levantar. Pero ahí están. Usted no los ve emborrachándose en una cantina, usted no los ve en el mundo. Ahí están en la iglesia, ahí están, clamando, dando gloria a Dios, alabando a Dios. Han tenido sus tormentas, han tenido sus crisis, pero ahí están. Ya llevan 40 años en el camino del Señor, ya están ancianos, tal vez están para morir, pero ellos están allí
no se han apartado. Tuvieron sus crisis, tuvieron sus momentos de debilidad, tuvieron sus sufrimientos, hermano. Sufrieron consecuencias de sus pecados, tal vez, que lloraron y pasaron años llorando, pero sin embargo se mantuvieron al lado del Señor a pesar de todo. Y el Señor nunca los abandonó. Él nunca te va a abandonar, pero no tienes que dejarte vencer por el enemigo. Toma convicción, toma fuerza. Dile al Señor, mi Señor eres tú. Y yo te voy a servir. Ayúdame, Señor, a serte fiel. Ayúdame, Señor, a permanecer firme. Líbrame de mis enemigos. Líbrame de esos que están ocultos. Líbrame de esos enemigos que son demonios, para que yo pueda permanecer. Y tú verás cómo el Señor te va a ayudar. Y vas a poder pasar las pruebas. Y vas a poder escalar cada día más. Y vas a enfrentarte a todo tipo de batalla. Y hay momentos en que estarás herido, como en una guerra. Te herirán, tal vez en la pierna, en el brazo, en el pecho, en la cabeza. Estarás herido espiritualmente. Algunos con heridas más graves que otros. Otros con heridas más leves. Pero aún así herido, parchado y todo, seguimos adelante. No desmayamos, hermano. No desmayes. Sigue adelante. Agárrate del Señor. No dejes que el enemigo trabaje en tu mente y te haga creer mentiras de que Dios no te ama, que Dios te va a castigar. Dios no vino a castigarte. El castigo es para aquellos que se van para el infierno. Si tú mueres en pecado y te mueres, ¿verdad? Si tú caes en pecado y te mueres, te vas para el infierno. Y ahí sí ya. Ese es el castigo para los malos. Pero mientras tú estés con vida, la misericordia del Señor estará ahí, aun cuando hayas caído en pecado. La mano de Dios estará allí para levantarte, porque ese es el Señor. Su amor es incomparable. Entrégale tu vida a Cristo. Entrégale tu corazón, amigo y hermano. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por todas estas vidas que están en sintonía, escuchando esta palabra. Te pido que toques sus corazones. Te pido, Señor, que los levantes espiritualmente, que los fortalezcas espiritualmente, que ellos sientan tu presencia, que ellos afirmen, Señor, su corazón contigo y te sean fiel hasta la muerte para recibir la corona de vida que has preparado a los que tú amas, Señor. Te pido, Dios mío, que sanes también a los enfermos, aquellos que están postrados, aquellos que tienen diferentes enfermedades. Tócalos, sánalos, levántalos, Señor. En el nombre de Jesús, tú tienes el poder para hacerlo. Hazlo, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Mi hermano, Dios te bendiga. Nos vemos la próxima, el martes, Dios mediante, a las 8 de la noche. Dios te guarde y la paz sea contigo. Bendiciones.